Buen día, tarde o noche a todos los moradores que nuevamente sintonizan este proyecto. En esta ocasión, les traigo una anécdota de un tema que, si bien fue popular hace un par de décadas, hoy en día es algo que solo se cuenta a voces, muy por debajo de las historias populares que inundan hoy en día la red. Los niños de ojos negros son, si es que podemos llamarles así, son entes de un folclore reciente. Superficialmente, estos seres tienen apariencia de niños. Usualmente rondan los 8 a 13 años, pero hay casos de avistamientos de estos entes que podrían tener apariencia de adolescentes también, entre los 15 a 17 años. Aunado a su descripción, se suele decir que estos tienen una piel extremadamente pálida, con ojos negros como la noche, portando vestimentas que parecerían sacadas de épocas pasadas o portando suéteres con capucha para ocultar su rostro. En la mayoría de los avistamientos y relatos descritos, estos aparecen en parejas, casi siempre siendo uno mayor al otro, y en menor medida, con muy poca frecuencia, es posible que aparezca un ser solitario. Suele también decirse que, al ver los ojos de estos entes, los sentimientos de terror profundo y de sentirse amenazados son muy comunes. Algunos otros detalles también incluyen que estos pueden controlar acciones y pensamientos de las personas, que aparecen mayormente en los umbrales de entrada a las casas a extrañas horas de la noche. Similar a las historias de vampiros clásicos, estos necesitan el permiso de los habitantes del hogar para poder entrar. De negarse la entrada, estos se vuelven muy persistentes, hasta volverse coléricos. Mientras que ciertos tabloides han clamado hablar de estos avistamientos desde los años 80, como tal, el primer avistamiento apropiadamente registrado de los niños de ojos negros se suscitó en Albany, Texas, en 1996. Y esto le habría ocurrido a un reportero llamado Brian Bethel. En su encuentro, este describe que estando fuera de un cine, rondando las 8 o 9 de la noche, se encontraba en su auto. Esta era una noche bastante helada. Prácticamente en ese estacionamiento estaban su auto y tal vez otros 2 o 3 más, posiblemente de los empleados del cine. Mientras estaba revisando algunas de sus notas en un cuaderno, un golpeteo en la ventana de su auto lo hizo dar un pequeño salto del susto. Fuera de este, en la helada intemperie, estaban 2 niños, rondando los 9 a 12 años. Estos vestían simplemente suéteres con capuchas sencillos, tal vez demasiado delgados para el frío que hacía. Uno de estos niños, describe Bethel, tenía el cabello rojo, mientras que el que parecía ser el menor de los dos tenía el cabello rizado y oscuro. Ambos se veían bastante pálidos. Bethel, preocupado por estos niños, bajó apenas unos dedos el cristal de su auto. Es ahí donde el mayor de los niños pregunta si el reportero podría llevarlos a casa de su madre, ya que querían comprar boletos para la nueva película de Mortal Kombat y necesitaban dinero. Nuevamente, Bethel relata cómo cuando el segundo niño habló, un sentimiento de horror, miedo le cayó encima como si se tratara de un balde de agua fría. Sintiendo esto, el periodista le replicó que la película estaba por comenzar en unos pocos minutos y que no tendrían tiempo de ir, tomar el dinero y volver en tiempo para verla. Sin embargo, los niños estaban siendo muy insistentes. Bethel comenta que la excusa que estaban utilizando hacía sonar sus palabras muy ensayadas y muy poco naturales. Es así como Bethel finalmente logra dar un buen avistamiento a los rostros de los niños. Es ahí donde vio con detalle los ojos negros como la noche misma. Bethel, al ver esto, comenzó a subir rápidamente a la ventana, mientras estos comenzaban a golpear el cristal diciendo: «No podemos entrar a menos que nos des permiso».
Afortunadamente, el periodista logró salir rápidamente del estacionamiento donde se encontraba, pero al dar un último vistazo al espejo del piloto para ver dónde estaban estos niños hace unos momentos, vio que ya no había nadie ahí. Es así pues con esta pequeña introducción que pasamos a la historia principal de esta noche. Espero la disfruten muchísimo. Vivo en una casa pequeña, en medio de un vecindario agradable, junto con mi esposa, con quien llevo 10 años ya de casado, y nuestra hija, que acaba de cumplir 5. Mi esposa y yo hemos vivido en esta casa por 8 años, y hasta la fecha, nada raro ha pasado aquí. Nada en absoluto durante estos años que hemos vivido. Apenas puedo dormir. No quiero ni respirar muy fuerte por las noches porque puedo escuchar algo moverse. Estoy revisando constantemente que cada puerta y ventana esté cerrada. Ya no me siento seguro. Todo comenzó en un tiempo mejor, hace apenas unos meses, aunque ahora parece un tiempo tan lejano. Estaba en el jardín delantero, cortando el pasto con mi podadora barata mientras mi hija jugaba con uno de los nietos de nuestro vecino. Dan es un señor vietnamita, ya algo mayor, que vive en la casa frente a la mía. Su esposa falleció el año pasado, así que su hijo suele traer a sus niños para hacerle compañía. Era un día soleado, bastante normal, cuando Dan y su hijo comenzaron a caminar hacia mí. «Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien?», les dije mientras apagaba el motor de la podadora. Dan tenía un gesto sombrío en el rostro cuando su hijo, Stefan, habló. «Oye, perdón por molestarte». Su voz empezó a desvanecerse mientras se veía que buscaba las palabras adecuadas. Bueno, hace un par de semanas le instalé un sistema de seguridad en la casa de papá. Vaya, solo por seguridad de él». El tono de su voz me puso nervioso mientras continuaba. «Bueno, el caso es que papá dijo que creyó ver algo anoche». Ahora sí tenía toda mi atención. Este vecindario siempre ha sido la epítome de la tranquilidad y de la seguridad. No podía imaginar la idea de que alguien intentara meterse a la casa de Dan. Stefan tenía el teléfono sujeto en la mano y lo levantó hacia mí para que lo tomara. Miré la pantalla y vi una imagen en blanco y negro de mi casa. Volví a mirarlo a él y me insistió que observara de nuevo. Al mirar más de cerca, noté algo en la esquina de la foto. Había una figura oscura y borrosa, simplemente de pie, fuera del ángulo de la cámara. Levanté la mirada hacia los dos hombres frente a mí. Ambos tenían una expresión fija, expectante, como si yo pudiera darles una respuesta sobre lo que estábamos viendo. Le devolví el teléfono a Stefan y solté un suspiro cansado. Gracias, pero no estoy muy seguro de qué pensar», les dije. El rostro de Stefan se ensombreció un poco. Entonces me dijo que después de ver esa imagen, su papá abrió la ventana y vio a alguien parado frente a mi ventana. No sabía qué pensar de todo esto, así que simplemente les agradecí la preocupación y los tranquilicé, asegurándoles de que todo estaría bien. Dan no habla muy bien el idioma, así que le hablaba a Stefan, quien me traducía. «Mi papá dice que jura que alguien estaba parado justo ahí, que se mecía de un lado a otro, mirando fijamente hacia tu casa». Stefan empezó a sentirse incómodo al introducir las siguientes palabras de su padre. «Papá dice que... ¿cómo decirlo? Algo está intentando entrar en tu casa».
Me quedé ahí, paralizado por lo que acababa de oír. Pensé en la noche anterior y no recordaba haber visto ni escuchado nada fuera de lo normal. Dan tomó mis manos entre las suyas. Sentí que estaba temblando cuando me dijo algo más. Mam. Stefan le dio unas palmadas en el hombro y luego me miró. Papá insistió en que viniéramos a decirte esto, así que le diré que no se preocupe. Y una disculpa por las molestias. Comenzaron a alejarse, y Stefan llamó a sus hijos para regresar a la casa de Dan. Sentí que mi hija me daba palmaditas en la mano para llamar mi atención. Quería volver a entrar por un poco de jugo. Sonreí y acepté tomar un pequeño descanso. La levanté en los brazos y alcé la vista justo para ver a Dan mirándonos desde su ventana. Podía sentir su mirada en mi espalda mientras volvimos a nuestra pequeña casa. Las siguientes horas, por supuesto, fueron completamente normales. Mi hija jugó en su cuarto, mi esposa regresó del trabajo y preparamos la cena juntos. Más tarde, esa noche, después de acostar a nuestra hija, le conté a mi esposa lo que había pasado con Dan y Stefan. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Crees que esté bien? Apenas ha pasado un año desde lo de su esposa. No lo sé, pero la expresión en su rostro realmente estaba asustado. Le dije mientras la imagen de él mirándome a través de la ventana seguía grabada en mi mente. Nos sentamos juntos en el sillón y puse un brazo por encima de ella. ¿Sabes?, le dije. También me llamó por un nombre. Ma o algo así. Mi esposa soltó una risita. Perdón. Solo te imaginé tu reacción cuando te llamó mamá. Puse los ojos en blanco y la abracé un poco. Dan había sido nuestro vecino desde que llegamos aquí. Él y su esposa siempre nos traían platillos que ella preparaba. Me dolía mucho el corazón por él y pensé en que debía sentirse muy solo. Que quizá debería hacer un mayor esfuerzo por acompañarlo un poco más seguido. Apoyé mi cabeza sobre la de mi esposa y cerré los ojos. De pronto, los abrí de golpe y miré a mi alrededor. Cariño, ¿qué pasa? ¿No escuchaste eso?, dije, levantándome del sillón. Ambos nos quedamos quietos, tratando de prestar atención. Ahí, ¿lo oíste? Comencé a caminar despacio por la sala, intentando seguir la fuente del sonido. Era un golpeteo ligero. Caminé casi de puntitas por la habitación hasta que me di cuenta de dónde venía. Fuera lo que fuera ese golpeteo, venía del pasillo, hacia la habitación de mi hija. Aceleré el paso y avancé por el pasillo. La habitación de nuestra hija estaba justo al lado de la nuestra. Apreté mi mano sobre la perilla y abrí la puerta lentamente. La habitación estaba débilmente iluminada por una pequeña luz nocturna enchufada en la pared, junto a su cama. La cama estaba vacía, con las cobijas y almohadas tiradas por el suelo. Mi hija, con su pijama rosa, estaba de espaldas hacia mí, mirando directamente hacia la ventana. Sus brazos colgaban rígidos a los lados. Echó ligeramente la cabeza hacia atrás y comenzó a golpearla nuevamente contra el vidrio. Corrí hacia ella y la levanté de inmediato. Miré su rostro. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era tranquila y su cuerpo estaba completamente suelto entre mis brazos. Mi esposa apareció detrás de mí y me la quitó de inmediato, abrazándola fuerte contra su pecho.
Nuestra hija se movió un poco, pero al final permaneció dormida. Nos miramos los dos con puro terror en el rostro. Nuestra hija nunca había hecho algo así. La arropamos nuevamente y cerramos la puerta con sumo cuidado. Ya en nuestro cuarto, no pudimos evitar hablar de lo inquietante que había sido todo eso. Ella jamás había caminado dormida. Pero esto es algo que le puede pasar a otros niños, ¿no? Ambos lo racionalizamos así. Solo un episodio de sonambulismo. Pero algo en el fondo no me dejaba tranquilo. Mi esposa terminó quedándose dormida, pero por alguna razón mi corazón no se calmaba. No dejaba de pensar en la imagen de algo fuera de nuestra casa y en que la ventana de mi hija daba directo al frente, hacia el patio. Me quedé despierto un buen rato, hasta que caí rendido en algún punto de la noche. Un par de horas después, las manos de mi esposa me sacudían. Yo estaba aturdido, sin entender nada, hasta que la vi. Tenía lágrimas desbordándose por el rostro. Afuera de nuestra casa había una ambulancia y patrullas. Nuestros vecinos estaban todos fuera en sus jardines, tratando de ver qué ocurría. Estefan estaba en la banqueta, mientras que el cuerpo de Dan era subido a una bolsa para cadáveres. La policía vino a hacernos unas preguntas, pero la verdad es que no tenemos ninguna respuesta. En algún momento de la madrugada, Dan había salido de su casa y había muerto en el medio de la calle. No podía creer que era lo que estaba escuchando. Apenas ayer había hablado con él. Dado que Dan era un hombre mayor, la policía pensaba que se trató de un infarto. Pero lo más extraño era que Dan tenía un martillo apretado en su mano derecha. Después de las preguntas, los oficiales se fueron. Intenté hablar con Estefan, pero para cuando lo busqué ya había desaparecido de la zona. Pasé el resto del día pensando en Dan y en su última palabra hacia mí. Ma. El resto del día fue un borrón en mi memoria. Y finalmente llegó la noche. Estaba sentado en la sala mientras mi esposa y mi hija dormían. Las dos seguían muy alteradas por lo que había pasado esa mañana. Mientras la televisión reproducía algún programa de fondo, tomé mi teléfono y busqué lo que Dan me había dicho. Una búsqueda rápida sobre Ma en vietnamita me reveló su significado. Ma se podía traducir como fantasma. Dejé que esa palabra se sentara en mi mente por un momento. ¿Dan creía que un fantasma intentaba entrar a mi casa? ¿Solo era una alucinación de un hombre mayor? Dan siempre había sido un hombre muy lúcido, muy centrado y saludable. No quería pensar que había perdido la cordura. La idea de un fantasma era algo que jamás había considerado. Pero Dan, la expresión en su rostro, él realmente creía que algo venía por nosotros. Y no solo eso, estaba intentando ahuyentar algo con ese martillo. No sé qué me impulsó a hacerlo a medianoche, pero sentía la necesidad de intentar de ver lo que él veía. Me levanté del sillón, salí por la puerta principal y caminé hacia el centro de la calle, justo donde habían encontrado a Dan. Me quedé de pie frente a mi casa. El aire era cálido y se escuchaba el suave canto de los grillos. Observé el hogar por el que mi esposa y yo habíamos trabajado tanto.
Señor, ¿puede ayudarnos? Una voz infantil rompió el silencio. Volteé y vi a dos niños sobre la banqueta frente a mi casa, observándome fijamente. Nunca los había visto por este vecindario. Un niño pequeño estaba delante, quizás unos 2 años mayor que mi hija, y detrás de él un adolescente, probablemente su hermano. Ambos vestían jeans y chaquetas grises, con las capuchas cubriéndoles sus cabezas rubias. Incluso, en la oscuridad de la noche, noté lo pálida que era su piel. El niño pequeño volvió a hablar. Señor, ¿puede ayudarnos? No sé por qué, pero una oleada de terror puro me golpeó. Comencé a sudar, mi corazón martillaba contra mi pecho y sentí que estaba a punto de romper en llanto. El niño repitió la misma pregunta, pero su voz sonaba robótica, como una grabación. Eso no era para nada normal. Los dos niños dieron de repente un paso hacia mí, moviéndose al unísono. Algo en ese movimiento era completamente antinatural. Abrí la boca, iba a decirles, no, váyanse, pero de mi garganta solo salió un ruido incoherente, un balbuceo ahogado. El adolescente habló entonces. O, mejor dicho, vi sus labios moverse, porque la voz seguía siendo la misma que la del niño pequeño, con el mismo tono y ritmo. Señor, estamos perdidos y nos gustaría entrar para usar su teléfono. No, lárguense, gritaba dentro de mi cabeza, pero las palabras no salían. Sentí algo cálido correr por mi nariz. Me llevé una mano temblorosa y al retirarla estaba cubierta en sangre. ¿Qué me estaba pasando? Algo estaba mal, terriblemente mal, y esos niños estaban causándolo. Obligué a mis pies a moverse. Sentía como si 100 kilos se me hubieran aferrado a las piernas. Retrocedí lentamente hacia mi casa, en un débil intento de escapar de esos monstruos. Los niños dieron otro paso hacia mí. Yo no los miraba, pero podía sentirlos acercarse. Pareció una eternidad, pero finalmente logré poner un pie dentro de mi propiedad. Todo estaba completamente en silencio. El murmullo nocturno y el canto de los grillos habían desaparecido. Quería girarme para ver dónde estaban esos niños, pero, la verdad, tenía demasiado miedo. Ya casi llegaba a la puerta principal cuando escuché un ruido. Volteé y vi a mi pequeña en la ventana de su habitación. Sus ojos estaban muy abiertos y miraban fijamente hacia adelante. Comenzó a golpear su cabeza contra el vidrio, y entonces esa voz, esa repugnante voz, se sintió como si estuviera justo en mi nuca. Señor, déjenos entrar. No sonaba como una sola voz, ni siquiera como dos. Aquel ruego estaba dicho con docenas de voces distorsionadas. Extendí la mano temblorosa hacia la perilla de la puerta y recé para que fuera lo que fuera que estuviera detrás, no intentara entrar. Abrí la puerta lo justo para deslizarme dentro y caí de rodillas al piso. Me giré y usé mis pies para cerrar la puerta de un golpe, y fue como si un hechizo se rompiera. Por fin podía moverme con normalidad. Pasé las manos por mi cara, limpiando la sangre que había corrido. Escuché a mi esposa correr hacia mí y apareció desde el pasillo, con nuestra hija en brazos. Yo mi estado, y estuvo a punto de gritar, hasta que hice un rápido shh. Todos nos quedamos inmóviles.
El silencio era tan profundo que podíamos escuchar nuestros propios corazones. En ese silencio, sentí un pequeño instante de alivio. Hasta que... Señor, estamos perdidos. Déjenos entrar. ¿Qué demonios es eso?, susurró mi esposa. Miré a través del vidrio esmerilado de la puerta y vi a los dos niños aplastados contra él. Tenían las manos sobre el cristal y repitieron: Señor, déjenos entrar. A pesar de la oscuridad de la noche, podía ver sus rostros. Y no solo eso, podía ver sus ojos. Lo que nos observaba eran 4 orbes de absoluta oscuridad. Sus ojos eran abismos negros. Mi hija empezó a retorcerse en los brazos de mi esposa y soltó un chillido. Mis amigos están perdidos. Déjenlos entrar, dijo. Ya no sabía qué demonios estaba pasando. Esas cosas no eran niños y ni siquiera sé si pudieran considerarse fantasmas. Lo único que pude hacer fue levantarme, agarrar a mi familia y encerrarnos en nuestra habitación. El resto de la noche, nadie habló. Apoyado contra la puerta cerrada, mientras mi familia me miraba con horror. En el fondo de mi cabeza podía seguir escuchando a esos niños llamándome. Durante días no hablamos de lo que ocurrió aquella noche. Para mí era aterrador recordarlo y me daban náuseas cada vez que mi esposa intentaba mencionarlo. Mi hija estaba molesta porque no dejamos entrar a sus amigos, y cuando le pregunté quiénes eran, me dijo que los veía en sus sueños. Intenté explicarle que, fuera lo que fueran esas cosas, no eran sus amigos. Pasaron días y días y juro que cada noche escuchaba como si algo se moviera afuera. Incluso llamé a la policía. Ellos amablemente enviaron a un oficial para que vigilara el frente de la casa, pero este no vio nada. Ellos no lo vieron, pero yo seguía escuchándolos. Una semana después, estaba sentado en la sala, y cuando miré hacia la puerta principal, ahí estaban de nuevo. Estaban asomándose, con esos ojos. Dios, ya han pasado meses y ya no sé qué hacer. Últimamente he dejado de pensar en cómo comenzó todo y solo pienso en cuándo volverán. Ya no sé qué hacer.